tal, queridos estudiantes de Amex Matemática y los que me siguen por este medio? Vamos a trabajar ahora un poquito sobre problemas de semejanza de triángulos, ¿ok? Básicos, pero que si me entiendes acá, puedes resolver cualquier problema. Muy importante. Dice que en la figura, esta figura que tenemos acá, que está formada de este triángulo y este, dice que el triángulo BCD es semejante al BAE, donde AB mide 4, aquí si nos vamos a AB es 4, BC mide 6, BC mide 6, y BD que es todo esto de acá es 14. Todo esto es BD. Y DC mide 10, DC mide 10. Entonces, ¿cuál es la medida de AE? AE sería este valor que está acá. Entonces, no tienes que entrar en un conflicto matemático, porque esto prácticamente es la solución del problema. Recuerda que cuando dos triángulos son semejantes, se cumplen dos cosas. Los ángulos que se corresponden son iguales, o los lados que se corresponden forman una proporción. Cuando te preguntan por un lado, tienes que ir a establecer la razón de semejanza, es decir, lo que me genera el valor del factor constante. Entonces, con base en esto, sabemos que BC se corresponde con BA. Esa es esta primera fracción, BC con BA. CD con AE es esta segunda fracción. Y BD con BE. BE aquí. Esta es la guía para establecer estas tres fracciones. Te aconsejo que siempre, cuando te pregunten por un lado, las escribas, porque es la clave. Ahora vamos a sustituir los valores de lo que conozco y lo que me preguntan. Me preguntan AE, entonces vamos a tomar esta fracción donde está AE. Observa aquí AE con CD. CD me vale 10, me lo dan en el problema. AE es la incógnita. Y tomamos la fracción que tiene los dos valores. BC que vale 6 y BA que vale 4. Todo esto me lo da el problema aquí al principio, obsérvalo. Entonces tú solamente te vienes llenando, por ejemplo. BC, ¿cuánto vale BC? Te preguntas. 6. ¿Cuánto vale BA? BA vale 4. ¿Cuánto vale CD? CD vale 10. ¿Cuánto vale AE? Es la pregunta. ¿Cuánto vale BD? BD, 14. ¿Cuánto vale BE? BE no sé. Pero la pregunta es aquí, AE. Entonces siempre vamos a tomar la fracción que está completa, la que tiene 6 y 4 en este caso, y la que tiene la pregunta. Siempre vamos a tomar esa. Esta no la vamos a necesitar. Y para encontrar una incógnita en un par de fracciones, simplemente recuerda que multiplicamos en cruz, ¿verdad? Eso lo aprendiste desde hace tiempo. 6 por AE. 6 por AE me da lo mismo que 4 por 10. Y el 6 que está multiplicando a AE, siempre lo vamos a pasar a dividir al otro lado. Todo lo que multiplica siempre pasa a dividir. 4 por 10 es 40 sobre 6 y esto me da 20 sobre 3. Eso quiere decir que AE tiene un valor de 20 tercios. Y problema resuelto. Conclusión, cuando te dan esta notación y te preguntan un lado, escribimos las tres fracciones que me forman una proporción, reemplazo todos los valores y uso la que tiene la fracción completa y la incógnita que me están preguntando. Y con esta encuentro lo solicitado. La otra la descarto. Y problema resuelto. Vamos a ver el siguiente problema. Este problema, observa, tengo este triángulo,
Este triángulo son dos, uno como metido en el otro, ¿verdad? Pero nos vamos a concentrar aquí. Dice que de acuerdo con los datos de la figura, si el triángulo ABC es semejante al triángulo de EC, entonces, recuerda lo que dijimos en el problema anterior. No importa lo que yo tenga aquí, esta va a ser mi guía. Esto quiere decir que AB va con DE, es esto que está aquí, AB va con DE, BC va con EC, BC va con EC, aquí está, BC va con EC, y AC va con DC. Aquí hay un error, aquí es AC, vamos a corregirlo, AC va con DC. Reemplazamos los datos, aquí es la distancia X, X es BA, entonces BA o AB, que es lo mismo, sería X. DE, aquí vamos a buscar DE, obsérvalo, es 30, aquí está. Vamos a ver, AC, observa aquí, AC es toda esta distancia, 81 más 54, 135, y DC es 54. DC es 54. Esta fracción no la vamos a usar y nos concentramos solamente en esto. Entonces nos va a quedar x sobre 30 y 135 sobre 54 y multiplicamos en cruz, ¿verdad? Entonces simplemente sería 30 por 135, que es esto que está acá, y 54, que está multiplicando a x, pasa a dividir. Esto sería así, 54 por x igual a 30 por 135, y 54 que está multiplicando a la incógnita que ando buscando, siempre lo pasas a dividir. Y eso es lo que tenemos acá. Calculamos esto y nos da que x es 75. Y problema resuelto. Este es el otro tipo de problema que te pueden preguntar acá. Vamos al siguiente problema. Dice que las medidas de los lados de un triángulo son 6, 8 y 10 respectivamente. Si el lado mayor de otro triángulo semejante, escucha, lee semejante al anterior mide 15, ¿cuál es el lado menor en centímetros? Entonces, sumamente importante. Dibujamos triángulo 1 y dibujamos triángulo 2. En el triángulo 1 las medidas son 6, 8 y 10. Pero hay otro semejante a él y dice que el lado mayor de este otro triángulo mide 15. No importa dónde lo pongas, este es el mayor que sabemos se corresponde con el mayor. Entonces, el lado menor de este otro triángulo, que no importa si lo pones aquí o aquí, ¿cuál es? Atención aquí, recuerda que cuando hay semejanza hay proporcionalidad. Si este es el lado más grande, se corresponde con el más grande. Y si este es el más pequeño, se corresponde con el más pequeño. Esa es la clave. El más grande con el más grande y el más pequeño con el más pequeño. Si te hubieran dicho que el lado mayor, tienes que usar el mayor con el mayor. Pero ya para el primer caso te lo hablaron aquí. Entonces me queda nuevamente una proporción. Aquí tendríamos 10 por x igual a 15 por 6. Y lo que multiplica a la variable siempre pasa a dividir. Y 15 por 6 entre 10 nos va a dar 9. Quiere decir que el valor buscado es 9 y problema resuelto. Mucha atención con este tipo de problemas. Vamos al siguiente. Ahora nos dicen que tenemos dos triángulos semejantes. Triángulo ABC semejante al de EF.
Si no tienes los triángulos, muy importante que los hagas, no importa si no los haces perfecto, pero es bueno hacerlos. ¿Por qué? Porque te guías mejor. Entonces, pregunta, si tengo esta semejanza, me dan BC 35 por aquí, EF 21 por aquí, AC 20 por aquí. Entonces, ¿cuál es la medida de DF? DF, acá. Yo sé que por esta información, AB, recuerda que escríbela siempre, AB va con DE, muy importante. BC va con EF y AC va con DF. Esto es clave, muchachos, clave. Esto me genera esto. Ahora simplemente reemplaza. AB, ¿cuánto vale? No me interesa porque no me están preguntando. Esta fracción queda descartada. BC, ¿cuánto vale BC? 35. EF, ¿cuánto vale? 21. AC, 20. Y de F lo que me están preguntando. Entonces, hacemos lo mismo de siempre, 35 por X igual a 20 por 21, y lo que multiplica a la X siempre pasa a dividir. Y si calculamos 20 por 21 entre 35, eso nos va a dar 12. Y problema resuelto. Entonces, muy importante, esta información que tenemos acá siempre me genera la proporcionalidad. De ahí sustituyo los valores. Siempre una fracción va a quedar sin uso y uso las que me interesan y tengo el problema resuelto. Vamos al siguiente. El siguiente me dicen que este triángulo ABC es semejante con SD y que calcule DC. Entonces no nos complicamos. AB le corresponde SE, BC le corresponde CD y a C le corresponde ED. Clave, escribir proporcionalidad de los datos. Reemplazamos. AB, observa, no lo tengo. Esta fracción es la que se va a anular, porque no la tengo y no es la pregunta. BC, vamos a buscar BC, 3.75. CD, CD es la pregunta, observa. CD es la pregunta. AC, muy importante aquí, AC es esto. AC va desde este punto a este punto. Por lo tanto, todo este segmento sería 4 más 3.5, 7.5. Y ED, vamos a ver, ED aquí, ED por acá, 3. Y observa que me queda solamente una incógnita. Entonces, 3 por 3.75 es igual a X por 7.5. 7.5 que multiplica pasa a dividir. Siempre realiza este proceso para que no falles y haces este cálculo. Entonces, 3 por 3.75 y eso lo vamos a dividir entre 7.5 y obtenemos que el resultado es 1.5. X es 1.5 y así de fácil se resuelve la mayoría de problemas de semejanza de triángulos. Así que de momento eso es todo por ahora. Se despide tu servidor, el licenciado David Ordóñez. Recuerda darle like, compartir y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.